Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Buenas y bienvenidos al podcast de la vieja guardia. Bienvenidos a esta nueva edición, este tercer episodio. Y aquí tenemos hoy a Sergio, Manolo, Fran y a mí mismo, Manel Villar. Y vamos a hablar de los temas que son propios de nuestro podcast, que son la programación, sistemas, Linux, tecnología en general. Como novedad, podéis encontrarnos en iVoox, aparte del medio en que nos estáis escuchando ahora mismo, en iVoox como La Vieja Guardia, en iTunes también como La Vieja Guardia, y también podéis contactar con nosotros a través de Twitter. Tenemos la cuenta viejaguardia70, en la que podéis comentarnos lo que os parece, podéis enviarnos preguntas y hacer esto un poco más dinámico. También tenemos una dirección de correo que es, obviamente, laviejaguardia@protonmail.com, y podéis enviarnos cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia. Y así creo que podemos empezar. Tenemos aquí a Manolo, Fran y Sergio hoy. Y vamos a tratar de diferentes asuntos, pero principalmente creo que Fran nos va a hablar de Btrfs y el uso extensivo que hace Facebook de Btrfs. Bueno, yo antes, el conocimiento que tengo de Btrfs es que en su día creo que era una de las pocas cosas que funcionaba con Docker, y de hecho había que para poder funcionar. Creo que hemos perdido a Fran. Justo ahora, cuando empezaba. Decía que no nos oye en el chat y se fue. Me da que se le cayó la conexión. Bueno. Bueno, continúa, ya sé lo. Sí, continuamos, no hay problema. Estos son gajes del directo, señores. Que nuestros oyentes apreciarán la espontaneidad de este podcast. Bueno, no sé si vosotros también tenéis alguna experiencia con Btrfs. Si no, podemos pasar también al otro tema, que eran las placas ARM, que tenemos preparado para hoy, más o menos. Yo tengo ninguna experiencia en absoluto. Con Btrfs, absolutamente nada. Manolo. Nada, jugueteo, pero muy por encima. No he tenido tiempo de dedicarle el tiempo que se merece. No, bueno, es un sistema de ficheros bastante interesante, pero bueno, esperamos a Fran, y aparte creo que también tiene más vídeos. Se habrá visto alguna cosa más de las conferencias. La conferencia... ahora lo tenemos. Hola, perfecto. Hola. Perfecto, hemos recuperado. Pequeño desastre. Bueno, ¿ahora me oís bien? Sí, perfectamente. Es que hubo un momento que intenté conectar los cascos para escucharos mejor y eso, pero se montó ahí un pequeño lío y eso. No, sin problemas. Esos son los problemas del directo. Nosotros somos un podcast muy profesional. No hay problema. Eso son detalles sin importancia. Bueno, estamos hablando de Btrfs, que es el gran desconocido de hoy que nos vas a presentar. El uso y abuso de Btrfs que hace Facebook. Y a lo mejor nos puedes dar algo, antes de entrar en detalle, nos puedes decir por qué Facebook usa Btrfs y por qué ha escogido eso. Y yo decía lo que comentaba antes, que la única experiencia que tengo es que Btrfs era una de las opciones para ejecutar Docker. Cuando Docker apareció ya por 2013-2014, había dos drivers. AUR-FS, si no recuerdo mal, que iba lentísimo, era como una emulación, y Btrfs. Y el problema es que Btrfs, después, si tenías un portátil corporativo, que era el caso, no me muy bien con la encriptación, en fin, era algo experimental. Pero creo que nos puedes dar tú mucho más información acerca del tema. Bueno, a ver, yo tampoco he profundizado a lo loco en esto.
Quería comentar esto porque estuve, bueno, la semana pasada se celebró el Open Source Summit en Norteamérica, que viene a ser la antigua LinuxConf, pero bueno, renombrada. Y bueno, esta vez se hizo online y con lo cual pues ya aproveché y metí la cabeza ahí a ver lo que comentaba. Entonces, una de las charlas que hubo fue pues lo que estabas diciendo, Manel, el tema de que en Facebook estaban utilizando Btrfs, pero además bastante masivamente. Y eso coincide con, bueno, yo no sé si lo he comentado en algún momento, me mantengo algunos paquetes en Fedora, entonces pues estoy ahí en la lista de desarrolladores y se van comentando las distintas iniciativas que se van tomando. Entonces, una de las iniciativas, hay dos iniciativas interesantes en estas últimas semanas. Una es precisamente para ciertos sabores de Fedora, como puede ser el de Workstation, empezar a utilizar Btrfs por defecto. Y la otra es utilizar swap en ZRAM. Y parecen dos noticias que están desacopladas, pero en realidad sí que tienen un cierto interés, pues junto con lo de Facebook. Y es que, claro, el tema de la compresión de datos ha mejorado mucho ahora con los procesadores actuales. Y claro, uno hace tiempo, cuando se planteaba utilizar, por ejemplo, ZFS, que también tiene compresión de datos de sistema de ficheros, pues decía, esto va a ser lentísimo o va a consumir CPU a lo bestia y tal para hacer la parte de compresión antes de guardar. No sé si hace tanto tiempo esto era así, pero el caso es que ahora mismo no. Ahora mismo pasa justo lo contrario. Gracias a la compresión de datos, pues el meter un sistema de ficheros que comprime así en caliente mejora el rendimiento porque el cuello de botella lo tenemos ahora en los sistemas en la escritura a disco. Y por eso, bueno, pues a la gente de Facebook lo está utilizando Btrfs muy intensamente, porque han conseguido pues reducir, hablaban, tampoco tengo muy claro específicamente en qué niveles, pero hablaban de 1/3 de reducción de infraestructura necesaria para mover lo mismo, pues, o sea, de recursos para mover lo mismo que tenían sin tener un sistema de ficheros con compresión de datos. Y es un poco la historia. No sé si me he enredado mucho No, creo que está bien. Creo que se lo has explicado bastante bien. Bueno, era Frank. Para la gente que nos sigue, esta era la voz de Frank explicándonos. No sé si Manolo tiene algo que comentar. Sí. Estabas comentando que van a poner Btrfs por defecto en Fedora. SUSE, por ejemplo, la tiene ya desde hace tiempillo. No sé si has jugado con alguna SUSE con el sistema por defecto. En tiempos jugué con SUSE, pero la utilicé profesionalmente porque de hecho hubo un tiempo en que tenía como 600, 700 servidores con SUSE, pero todavía no había entrado Btrfs ni siquiera en OpenSUSE, que también lo tenía como sistema de escritorio en aquel momento. Las opciones y sobre todo trabajando a ciertos niveles, pues hasta ahora las opciones que siempre he tirado son las más conservadoras. LVM con X3, X4, XFS han sido siempre un poco las opciones que yo siempre he barajado. Entonces me ha sorprendido. Además, todavía no, lo de Fedora todavía no es oficial, ni siquiera está aprobado. Ha habido unas discusiones, sigue habiendo discusiones. Hay gente que dice, es que a mí una vez se me corrompieron los datos y tal, y no sé qué. Y aquí yo creo que la discusión es un poco como lo que pasaba con Razer, ¿no? Que Razer cogió la, entre comillas, mala fama de
que se corrompían datos y Bueno, tal. Razer también tiene otra Datos. fama, el autor del driver también tiene otra fama, pero eso Sí, es otra historia. el tema de Hans Reiser ya, bueno, eso ya es un tema de contrastado de delincuente, asesino y eso, pero bueno, ya dejando de lado los temas personales de los desarrolladores. Sí, aparte de eso. Pero bueno, es un tema, es muy curioso, porque cuando sale el tema siempre sale el tema de Razer, y pues Sí, siempre, sí. siempre se me sale, porque es un tema muy curioso lo que pasó con Hans Razer, que bueno, lo contaremos algún día. Bueno, sí. De hecho, volviendo al tema de los sistemas Sí. de ficheros, hablabas de ZFS. ZFS sí que lo llegué a probar, porque de hecho intenté montarme una cabina con ZFS y la realidad es que, claro, cuando lo probé en tiempos de BSD, en los que ZFS no te lo encontrabas en Linux ni la versión pre-alfa. Uh-huh. Y lo que te comentaban ya no era un tema de CPU, era un tema de vete metiendo discos SSD de frontal para que te hagan de caché y vete metiéndole RAM, al menos 1 GB de RAM por cada tera de almacenamiento que tenga. Que era bastante intenso en memoria y en discos en aquel momento, que los SSD además en aquel momento eran caros. Uh-huh. Ya. De hecho, yo hice una cosa parecida así en esa línea con CEF en su momento. Yo creo que todo esto viene un poco porque ahora los microprocesadores también decomprimen absolutamente todo por hardware. El hardware hace de compresión de vídeo y de compresión de zips y absolutamente lo que quieras. Entonces, estos han sido un empuje también por parte de los navegadores, ¿no? Pues todos los navegadores quieren recibir los datos comprimidos y descomprimir. Entonces, cuanto más se haga por hardware, mejor. Entonces, ARM, Intel, todos los microchips integran todas estas especificaciones para poder descomprimir por hardware. Entonces, entiendo que es el momento adecuado. Cuando nosotros probamos esas tecnologías de compresión, pues iba un poco más lento todo porque se hacía todo de otra manera. Pero en este momento, siendo el microchip el que descarga toda la potencia, pues ya no hay consumo de energía y ya no hay consumo de computación. Entonces, yo creo que es el momento para hacerlo más maduro, ¿no? Toda esta parte de compresión. Yo sabía que te iba a interesar el tema. Sí, mira, de hecho, volviendo al tema, comentaste algo de ZRAM. Ese sí que no lo tengo localizado. Swap en ZRAM. Sí, básicamente la otra iniciativa en la que se está trabajando, de hecho el otro día hubo un día de testing del planteamiento que se ha hecho, es la swap, dejar de tenerla en disco físico y pasarla a que sea una parte que esté en un espacio de memoria, el ZRAM, que es espacio de memoria comprimido. Uh-huh. Que también volvemos a lo mismo. Esto en tiempos sería lentísimo y ahora pues el tiempo de la parte de comprimir y meterlo en espacio de memoria y todo, pues es tan ágil ahora que mejora el rendimiento en equipos actuales. Las pruebas también se están haciendo a ver qué situaciones se pueden dar en equipos más limitados. Pero entonces perderías parte de la RAM que tienes, ¿no? Pierdes parte de la RAM que tienes. Claro, por eso también tienes que saber a ver en qué equipos estamos trabajando, con qué equipo estamos trabajando, con qué hardware estamos trabajando. Evidentemente, si tienes 1 GB de RAM, estás muerto. Pero equipos con 16 GB de RAM y cosas por el estilo, pues ganas en velocidad, gana en vida tu disco duro, porque sobre todo si es SSD, no estás machacando el SSD haciendo swapping y eso. Y es un poco todo, pues eso, movido por estos cambios que comentaba Sergio, que ahora es más barato consumir, que las cosas se hagan a nivel de CPU, a nivel de chip, que antes. De todas maneras, me imagino que peleará contra Microme, que ahora mismo yo tengo una máquina de 32 gigas y me quedan 2 gigas libres porque Microme ha decidido aniquilar mi memoria. Yeah. Bueno, yo conste que he instalado estos días Firefox Developer Edition, el Quantum, y he tenido el placer de experimentar varios crashes sin necesidad de sobrecargar la memoria. Así que no quiero imaginar.
Bueno, yo he tenido un loopo tonto en el que hago un while loop en una web y cuelgo el navegador. Y toma al 100% de la CPU y cuelga el navegador. Yo no sé si es un bug o eso realmente debería ser así, ¿no? En una web no debería colgarme todas las sesiones de Chrome. Supuestamente cada sesión de Chrome es independiente desde que se empezó Chrome. De eso es el punto de venta que tenía para colártelo Google, el navegador, es que cada proceso era independiente. Y debería de haberte avisado y cortarte justo esa pestaña. Sí. No, he tenido que matar o sea, no la pestaña, sino el navegador. Yo estoy muy sorprendidísimo, vamos. Y en medio de una demo ha sido fantástico. Y culpa mía, no lo estoy diciendo. Código culpa mía, pero las demos siempre salen mal. Yo creo que los efectos demo siempre son... El efecto demo es brutal. Es decir, eso yo creo que sí, es inevitable. A lo mejor hay algo que está a un nivel superior que controle ese tipo de cosas. Que Chrome, que supuestamente solo puede romper una pestaña, realmente para las demos hace un crash del navegador entero. Cosa que realmente la he visto pocas veces, la verdad. Sí, yo estoy sorprendidísimo. Yo no sabía que se podía hacer. O sea, ha sido... Bueno, pues gracias. Entonces, ¿vosotros creéis que podría haber un nuevo, digamos, un salto en la evolución, por lo menos de la eficiencia de los servidores y de eficiencia de los servicios cloud y web al aplicarse todas estas nuevas tecnologías? Pero incluso en los equipos nuestros normales de trabajo portátiles y demás. Yo no creo que sea un cambio radical en el que vayamos a notarlo. Hombre, la memoria es muy barata, los microchips son muy baratos hoy día, los discos duros son muy baratos, pero obviamente a efectos grandes para una empresa como Facebook supone muchísimo dinero porque pueden reducir la infraestructura. Yo lo veo como un cambio muy lógico que tendría que llegar a todas partes. Bueno, enlazando un poquito con los comentarios negativos, sobre todo de la gente en las discusiones de Fedora. Alguien preguntó al ponente en la conferencia cuánto de estable era ButterFS para ser usado así en producción. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos siempre que probamos un nuevo sistema de ficheros. Y creo que la respuesta fue algo así como, bueno, nosotros nos podemos permitir tener a mucha gente arreglando cosas. Sí. Lo cual no quiere decir que sea una cosa instable. O sea, ellos lo utilizan en producción, con lo cual no creo que estén rompiendo cosas todos los días. Pero digamos que, bueno, pues ellos juegan con un margen que a lo mejor nosotros en el día a día, pues no tanto, no lo sé. Hombre, que una de las distros grandes, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que SUSE lo esté usando ya por defecto, significa que muy inestable no es. No, ¿vale? Desde luego que no. Además, ButterFS ya pasa de los 10 años, que yo creo que es tiempo razonable de desarrollo de un sistema de ficheros para alcanzar la estabilidad. Bueno, también depende del grado de implementación y de la gente que lo use, porque sí que se queda en tema experimental, hay desarrollos que se quedan en tema experimental, pero uno como ButterFS, que es tan evolucionado, tanta gente lo usa, pues sí, a estas alturas, 10 años debería ser bastante. Otra cosa es que te escojan para ser el elegido, porque también ha habido gente que ha sacado otros sistemas, ahora no los tengo en mente, pero seguramente vosotros mucho más, que ha elegido en plan ButterFS no vale para nada y yo me acabo de inventar uno que es muchísimo mejor. Siempre hay eso. Yo creo que ahí la competencia más o menos siempre han sido ButterFS contra ZFS, y ZFS el problema que ha tenido en el mundo Linux pues ha sido el tema de licencias, y siempre se pregunta por lo mismo, y salvo desde Ubuntu que entre comillas se la juegan ahí de alguna manera a meterlo en la distribución, no queda muy claro cómo, según a quien le preguntes, pues no demasiado legal, pues en general la gente escapa un poquito, pues porque la licencia es incompatible con la GPL2, y quien tiene la posibilidad de hacer la licencia
compatible con el GPL2, relicenciarlo como GPL2, que sería Oracle, pues no lo hace No. ni se les espera. No, olvídate. Eso ya te lo puedo asegurar. No, de hecho es curioso porque Oracle tiene su distribución y no usan ZFS como sistema por defecto ni en broma. Bueno, Sí, es que a Oracle le da un poco igual, Solaris. yo creo. ¿Perdón? No, yo creo que a Oracle, yo que trabajé para ellos, yo creo que les da un poco igual. Oracle está basado en Red Hat, ellos seguirán, está basado en Fedora, pero realmente no creo que hagan nada encima de Fedora, excepto escoger un kernel más conservador, que le llaman Unbreakable. No solo más conservador, los tíos dicen que innovaron con ese kernel con la parte de no tener que reiniciar la máquina cuando actualizabas el núcleo. Pero te estoy hablando de cuando dijeron eso hace milenios. Ahora el núcleo de Linux ya permite eso por defecto. No creo que haya muchas diferencias más aparte de eso, sinceramente. En el resto sí, te confirmo que es una Red Hat, pero vamos, a cal y canto, ¿eh? Coges software de ese que comprueba si arranca en una Red Hat o no. No, es una Fedora. Una Oracle Linux y no te dice ni mu. Es una Fedora, ojo, no es una Red Hat, es una Fedora. Sí, no, es Red Hat, es Red Hat. Es Red Hat. Pero mira que yo los repositorios, cuando trabajaba con ella, los repositorios son los repositorios de Fedora. Y después había Apple. Claro, pero ahí Fedora mantiene la parte de Apple, que son los paquetes estos que no se llegan a usar o sea, no se llegan a incluir dentro de Red Hat oficialmente. Sí, eso que son Enterprise, porque Apple viene en Enterprise no sé qué, no sé cuánto. Exactamente, sí, pero o sea, la parte de Red Hat Enterprise Linux, que es digamos, la distribución oficial, y luego pues están los paquetes estos adicionales que se mantienen desde el proyecto de Fedora, que también mantengo algunos. Entonces, tanto Oracle como CentOS, como Scientific Linux. Scientific Linux, otro derivado, sí. Extraen la distribución cuando se publica. La Red Hat se recompila todo y hacen sus cosas o no. Y se extraen las nuevas distribuciones. Ojo, en el tema de CentOS, esto está cambiando. Porque CentOS en tiempos tenía una relación de proyecto odio mutuo entre CentOS y Red Hat. Eso cambió con los años. Hubo un momento en que contrataron a los cabezas de CentOS y Red Hat contrató a los cabezas de... La mejor forma de eliminar las perezas es comprarte a la competencia, digamos. Pero ahora lo que han hecho es... antes CentOS derivaba de Red Hat, que a su vez derivaba de Fedora. Y ahora se está haciendo un cambio que es un poco como Fedora, CentOS, Red Hat. Están haciendo el paso al revés, de tal manera que CentOS sirve como campo de batalla, de campo de pruebas, como para luego los ultimísimos cambios que se van a meter en Red Hat, pues en la siguiente release y eso. O sea, hay un juego ahí. O sea, hay un CentOS antes de Red Hat, un CentOS antes de Red Hat Enterprise Linux y un CentOS después de Red Hat Enterprise Linux. Ahora mismo. Ojo, estas cosas están cambiando ahora y hay que estar continuamente pendientes de tal porque de repente te encuentras con estas sorpresas. No, eso es cierto, porque CentOS tenía fama de ser bastante conservadora también en muchos aspectos. De ser como una Red Hat más estable era la Red Hat de los pobres. Lo que instalabas cuando no te pagabas la licencia de un poco sí, un poco sí. Eso sí me decía algún amigo mío. Pero tenía muy buena fama. De hecho, había gente, yo conozco gente que instalaba CentOS en un Mac tranquilamente y decía, no, es la única distribución que me va en el Mac. Cosa que difícil de creer, pero sí hay gente que lo prueba. Yo CentOS lo he utilizado en producción también y muy bien. Ya, una cosa es servidores y otra cosa es escritorio. Me refiero a los drivers y todo eso, soporte de drivers y todo eso. Sí, evidentemente. Eso ya es otro mundo también siempre. Sí.
Bueno, no sé si queda algo más de que queráis sacar de ButterFS y sistemas de archivos, algo nuevo. No sé si hay algo más interesante que vaya a salir en el Open Source Summit, si has mirado la lista de charlas, porque ahora nos tenemos que acostumbrar a que todas las conferencias son online. Bueno, yo he estado saltando de unos tracks a otros. He estado pues viendo cosas de bases de datos, hablaron pues de las nuevas mejoras de Postgres 12, por ejemplo. Se hablaba, por ejemplo, de ClickHouse como alternativa a bases de datos columnares, alternativa libre. He estado pues también en la parte de lo que llamaban sistemas, pues mucha charla sobre contenedores, Kubernetes y demás, es la moda. Me llamó la atención un par de charlas que iban un poco más a los internals de los contenedores, que era de gente de Ubuntu que desarrollan el XD. Para los que no conozcan el XD, pues es un sistema anterior, el XC, mejor dicho, es un sistema anterior a Docker. El XD es una capa que se le pone encima para que sea un poco más amigable y que permite, pues, con la misma filosofía de Docker en lo que se refiere a parte del sistema, utilizar cgroups, utilizar bueno, las patas que tiene que hay en tema de contenedores en el sistema operativo. Y me pareció muy interesante esas charlas porque, bueno, pues es cierto que Docker está muy extendido, es cierto que Docker también tiene su competencia y tal, no se habla tanto del XC y yo creo que el XC permite también hacer cosas interesantes. Pues yo por lo menos le veo interés a nivel de test o incluso a nivel de hacer cosas en producción que no requieren pues, toda la parte de empaquetado que proporciona Docker o otros sistemas de contenedores barra distribución de software, ¿no? Sí. Bueno, creo que... ¿Cuál es la otra alternativa? Creo que hay otra alternativa a Docker o algo. Postman es una de las alternativas que además están fuertes por ejemplo, que tiene soporte fuerte en Kubernetes. Y bueno, es después de haber salido por ahí RKT y otros sistemas, pues bueno, parece que están ahí los dos ahí a la gresca un poco, bueno, a la gresca no, a sana competencia y luego la gente que los usa, pues según lo que le venga mejor. Docker tiene mayor implantación. Postman, por ejemplo, pues tiene ventajas a nivel de seguridad, tiene ventajas también a nivel de uso, porque tú puedes estar levantando contenedores en tu equipo sin tener el demonio demonio como el de Docker corriendo y demás, pues hacer el build de los contenedores sin problema y eso. También estuvo otra charla curiosa que es y esa tiene también mucha utilidad para gente que somos de sistemas, que era el systemd NSPound. Para quien no lo conozca, pues es un subsistema de systemd, otra cosa más que añade systemd, que empezó como sistema novedoso de arranque de Linux y ahora es bueno, es una plaga. Y entonces, bueno, pues una charla taller bastante interesante de cómo coger y levantar contenedores a partir de una imagen de una máquina virtual o a partir de un directorio donde tú te montas, haces un bootstrap de sistema operativo. No lo comentaron, pero yo lo vi hace tiempo en un artículo. Es interesante. Por ejemplo, estás en el mundo cloud, que no tienes a veces forma se te muere una máquina virtual y tienes que rescatarla de alguna manera, pues una forma fácil es le enchufas el disco a otra máquina virtual y levantas, arrancas la máquina como si fuera un contenedor, la primera máquina que ha fallado como si fuera un contenedor y corriges ahí lo que sea.
Eso es muy interesante porque eso permite, claro, no tienes los problemas que tienes para arrancar una máquina que te ha caído en otro lado. Pero claro, todo pasa a ser contenedores. Yo creo que los contenedores están devorando el mundo tal y como se esperaba, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Manolo no opina lo mismo, así que nos va a explicar por qué. Yo no estoy de acuerdo. Creo que cada cosa tiene su sitio y hay muchos casos de uso en los que los contenedores creo que no son la solución. De hecho, mucho en la comunidad, si te fijas en los repositorios de Docker y ves los contenedores que están ahí, el 90% son para tirarlos a la basura. Hay mucha gente que no ha entendido la filosofía y te mete en un contenedor 12 servicios corriendo en paralelo. Entonces, totalmente de acuerdo. no tengo yo tan claro que la solución sea todo container. Creo que la solución sigue siendo, como todavía no han muerto ni siquiera las máquinas físicas, creo que cada cosa tiene su sitio y que hay cosas para arrancar en máquinas físicas, hay cosas para arrancar en máquinas virtuales y hay cosas que muy bien en contenedores y otras cosas más allá de contenedores. Yo fabrico máquinas industriales y mis servicios estaban en contenedores y acabo de quitarlo todo y han pasado a imágenes y ahora arranco máquinas virtuales dentro de mis máquinas y es como he pasado de los contenedores, me estaban causando muchos quebraderos de cabeza, entonces ahora arranco una máquina virtual que se instala como tiene un script, igual que se instala un contenedor y arranca y monta sus servicios y ahí es donde yo tengo muchísimos servicios porque ahora empiezo a levantar este servicio aquí, este servicio allá, que se comunican entre ellos internamente. La filosofía de contenedores es cada servicio va en su propio contenedor y hablan entre ellos en su propia red y es todo fantástico hasta que tienes un problema y entonces hay que pelearse. Y a mí me resulta, nuestro equipo de desarrollo es muy pequeño, entonces para que nosotros mantengamos toda esta infraestructura, he vuelto a las máquinas virtuales y a las máquinas físicas si puedo y si no, lo tengo virtualizado todo. O sea claro, además tienes opciones interesantes, lo que hablaba antes Fran de pod. La idea del pod es tener varios contenedores con la comunicación ya hecha para que no tengas ese follón que te pasa cuando levantas en Docker 4 servicios y tienes que comunicarlos entre ellos y las comunicaciones no van bien y cómo paso de aquí para allá. Pues en teoría pod resuelve toda esta movida. Pero además de eso hay otro gran competente en esta historia y es que están las máquinas virtuales ligeras, de las que se oye hablar muy poquito, sí, pero es la gran promesa. Si sí, adelante, yo veo desaparecer los contenedores, pero a la de ya. No, hay cosillas, sí, eso yo creo que también está para otro programa de hablar, porque ya hemos comentado Firecracker en algún momento entre nosotros y tal, y otras iniciativas que han sido por ahí. Yo creo que no hay que volverse locos hay que hacer siempre, hay que irse con todo contenedores, todo Kubernetes, todo, no. Cada uno tiene su vida, sus decisiones, sus flujos y tal, y a veces no encajan. Es como, pues, como otros temas como que probablemente toquemos hoy, que es el del Scrum. O el Scrum. Sí, el Scrum siempre hay tiempo para eso, no hay problema. Siempre hay tiempo para eso. Incluso uno de los polémicos, la de todo a la nube, con la que tampoco estoy de acuerdo, y hay cosas que no deberían de estar en la nube. Antes de conseguir el todo a la nube que nos ha pedido Amazon a todos, de vayámonos todos a la nube, han empezado a aparecer nubes híbridas, que si la niebla, que si vámonos a puntos intermedios, que ostras, igual me vuelvo a on-premise, que mis máquinas iba la cosa mejor. Yo creo que no hay una solución clara para todo en plan de la solución. No, pero van y vienen, ¿no? Yo cuando estaba en Intel, pues trabajaba en el Open Source Technology Center, que nos dedicábamos a hacer el software open source. Y teníamos uno de mis compañeros, trabajaba en Clear Linux. Clear Linux, la idea es que tiene que ser una máquina que arranque instantáneamente. O sea, está apagado, pero en 5 o 10 milisegundos el kernel arranca y tienes tu servicio corriendo, responde la solicitud y se vuelve a apagar. Y claro, pues hicieron un gran empuje y al final este compañero se volvió a Canonical.
Ahora estarán, supongo que seguirá optimizando el arranque de Linux, ¿no? Pero se ve mucho, es un ciclo, ¿no? Ahora volvemos adelante, volvemos atrás, mainframe, de escritorio, bla, 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 bla. Bases de datos relacionales, no SQL, vuelta atrás. Eso nos daría para otro capítulo. Yo siempre voy 10 años atrás en la tecnología. No SQL fue la gran mentira, ¿eh? Sí, pero Mentira, que yo estoy a tope. Yo es que voy 10 años siempre por detrás. Cuando ya todo el mundo ya se ha cansado de algo, ahí llego yo. Y entonces me pongo a hacer... Yo creo que hicieron una promesa que luego no se cumplió cuando empezaron a meterle chicha a la base de datos. Y la solución al final creo que está en el punto intermedio. De hecho, las relacionales se han movido un pasito hacia NoSQL, Sí. las NoSQL se han movido un pasito hacia relacional, y la solución creo que está en algo intermedio, en tablas con campos NoSQL, campos JSON, campos de ese estilo, tal vez, con relaciones hacia otras tablas. tal vez Porque lo tiene ya y está funcionando. Dime. Pero bueno, GraphQL también fue otra de las grandes mentiras, o grandes que seguramente alguien que nos está escuchando y dice es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo lo estoy implementando. Yo estoy muy contento. Bueno, no, por eso. Pero, por ejemplo, yo no entiendo cómo, y eso me ha pasado a mí, no en la empresa en la que estoy ahora, como un departamento me dice, cuando les pido un dato de sus bases de datos, ellos me mandan una consulta GraphQL para hacer. Y al final hubo que depurar la consulta GraphQL porque no iba muy fina. Y el tema era, vamos a ver, ¿por qué no me puedes pasar una llamada, un API REST y nos dejamos de tonterías? En vez de tener que meter el cliente de GraphQL y hacer una query en mi código, que vale, lo puedo hacer. Pero era mucho más rápido, mucho más fácil y mucho... Si expones tu API y me dejas, aunque seas otro equipo, vale, pero eran 10 personas. Malo será que no haya alguien para poder hacer un API REST. No, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que esto es lo mismo que lo que hablábamos antes de Docker. Las tecnologías mal entendidas y acogidas por las masas de manera errónea nos llevan a situaciones incorrectas. GraphQL, si hablas con gente que usa GraphQL en serio y de verdad, una de las cosas que te dice es, esto no quita tu API REST, complementa tu API REST. Tú mantienes tu API REST para una cosa y mantienes GraphQL para la otra. Y puedes siempre atacar a tu API REST directamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que te lo venden como, esto es la gran panacea, quitemos los API REST. Tú te tiras de cabeza y luego te metes contra la pared. No, pero lo que se está viendo mucho, por ejemplo, son implementaciones que complementan, ¿no? Como habéis dicho. Entonces, yo tengo un amigo que trabaja aquí en el Serious Fraud Office, que es la agencia en el que trata los delitos financieros serios. No sé cuáles son los débiles, pero hay uno. Están los pequeñitos y los grandes, ¿no? Pues los grandes, donde gastan mucho dinero. El caso es que ellos internamente pues tienen un GraphQL para sus máquinas súper antiguas, para poder atacar todos esos sistemas viejos. Entonces, alguien se ha hecho esa implementación para permitir el acceso a esos datos que no se podrían acceder de otra manera. Entonces, claro, es una forma de darle soporte a sistemas que tienen, además GraphQL es un poco más optimizado, ¿no? Porque tú solicitas exactamente lo que quieres y te llega lo que necesitas. Entonces, mis APIs REST, pues te doy ahí un mogollón de cosas. Sin embargo, en GraphQL ya tengo que hacer una solicitud un poco más ordenada, ¿no? Luego lo que me permite es limpiar un poco el API interno porque tengo que pues, organizárselo un poquito más a lo que es el sistema. Pero tenéis razón, yo lo veo totalmente complementario, no es... No son cosas... Si puedes permitírtelo, mételo todo. Mientras tengas un equipo que lo pueda mantener como Facebook... No, sí, de hecho yo estaba en una empresa que se lo podía permitir, esa es la ventaja, pero bueno, tampoco vamos a hacerlo. No lo sé, también yo veo que muchas veces también es falta de liderazgo, algo que se habla mucho, de alguien que diga, bueno, no voy a decir como dijo en su día, creo que fue Jeff Bezos en Amazon, de que a partir de ahora todas las comunicaciones entre equipos serán a partir de un API REST y desobedecer la orden es el despido inmediato. Lo cual, pero bueno, no me parece mala idea, pero me refiero más que a esa tiranía, me refiero a que haya alguien que decida por encima qué es lo que se va a usar y cómo se va a usar. Vale, y este departamento va a hacer esto, y este departamento lo va a hacer de esta manera. Vale, podéis usar esto, y podéis hacer algo de esta manera, pero no más, y podéis llegar hasta aquí.
y tenéis la gente, os vais a comunicar con este departamento y os vais a entender con este otro, pero no vais a hacer otras cosas. Entonces, claro, estás hablando de la figura olvidada en todas las empresas, al menos aquí en Canarias, es el gran olvidado del director técnico. Ajá, hablamos, el director técnico. Pero es que a lo mejor no hay presupuesto para eso. No sé, en Galicia creo que no hay, pero en otras partes del mundo no sé si llegará esa figura del director. El muy discutido director técnico, habitualmente. El muy discutido, porque a veces tienen sus ideas y a veces esas ideas son muy, muy contestadas por la gente que está... Sí, pero al final es lo que tú dices. Alguien tiene que coger la batuta y tomar la decisión, sea buena o sea mala, y asumir las consecuencias. El director técnico es CTO, ¿no? Sí, CTO. Ese es mi cargo profesional desde hace como 1.000 millones, ¿no? Y al final tomas la decisión. Hoy he tomado la decisión de esta estructura se hace así. Uh-huh. Y ahora tengo que pelear con el CEO. Así que literalmente es lo que sucede, ¿no? Se toman decisiones en las que muchas veces la parte de negocio tiene que prevalecer. Lo que quiere decir es que si económicamente, lo que dice Bezos, pues los APIs tienen que estar abiertos, ¿por qué? Porque él los quiere vender, no por otro motivo, no porque no porque sea un dictador que quiere esto, lo que quiere es vender esos APIs y ganar dinero, ¿no? Entonces nosotros... Que lo es, pero bueno, da igual, él también quiere... Es un dictador, pero técnicamente tomas esas decisiones para poder decir, bueno, esto se va a vender así. Y esto es, vamos a dejar de gastar dinero en esto debido a que implementamos esta tecnología. Muchas veces la tecnología, hay que ser agnóstico. Yo toco las tecnologías, yo odio Windows CE con pasión, pero si alguien me dice que lo tengo que meter porque me dicen que me pagan 10 millones, va en el sistema. Bueno, Windows CE no sé si existe aún, porque no era el de Windows de los sigue existiendo y se usa en sitios donde no te los esperaría. Bueno, es muy buena historia para contar también. ¿Sabes la maquinita esta del avión con la que te cobran con la tarjeta? Sí. Eso tiene un Windows CE. Sí. En industrial sigue dándose. Windows CE, qué grande. ¿Por qué no? Pienso. Bueno. ¿Pero que va sobre ARM o va sobre Intel, pero para cacharros pequeños? ¿Cómo va? Justo de ese cacharro que te decía es una ARM, pero ARM del siglo pasado. Es un Scale de los de Intel. Sí. Ya, eso es, arqueología de los procesadores, pero funciona. Pero van en PLCs, van cosas así también. Claro, van cosas muy simples. No, son simples. Esas máquinas llevan i7 a tropemil teras por minuto. O sea, ahí está. ¿Tú crees que eso lleva un i7? ¿Es el que nos está enseñando ahora? No. No, esto es una Pitium, esto es justo lo que tienen en los aviones, ¿vale? Esto tiene un Scale, justo lo que te estaba contando, tiene un Scale tal cual y un Windows CE del siglo pasado, pero funciona perfectamente. Wi-Fi, lector de infrarrojo, todo, ¿sabes? SIM para conectar, todas las movidas que se te ocurran, en el fondo las tiene y funciona bien. Y vamos enlazando un poco con el tema del ARM, ¿no, Manolo? Sí. Este tipo de máquinas van para ARM, sistemas operativos ligeros, ¿no? Para poder correr. Bueno, y ya no tan ligero. Yo cada vez empiezo, lo hablábamos en la otra vez, empiezo a dudar dónde está el límite, porque en principio empezamos con los ARM chiquititos, bajo consumo, baja potencia, bajo de todo, y ahora mismo los ARM se han vuelto monstruos. Esta semana leía que la gente de Huawei ha sacado su PC de escritorio con su procesador ARM, marcando terreno y diciéndole a Estados Unidos, me da igual Intel, me da igual AMD, yo ya tengo mi hardware y mi software, ponte como quieras. Totalmente lógico. No, me parece que asistiremos a ese tipo de cosas. De hecho, hoy también ha salido una noticia que el Huawei acaba de sacar los primeros camiones que van con hidrógeno, lo cual es un peligro, porque el hidrógeno explota. Pero bueno, me refiero que está empezando a haber tecnologías que no nos esperamos y cosas que están saliendo que no nos esperamos. Entonces, sí, nunca pensamos que ARM o ARM pudiese competir en potencia con Intel, pero está claro que llegará. El tema si va a haber supongo si habrá un fork o si habrá algo que sea incompatible con los que seguramente será. Tendrán que añadir juegos nuevos de instrucciones
Ahí seguramente Sergio sea el que más sepa al respecto. No realmente, pero lo que yo sé un poco más es a nivel más politiqueo, porque tengo este amigo mío que es directivo en ARM. Garganta profunda, vale. Y cuando me necesitas- cuenta cosas, pues me cuenta, no, pero uno de los motivos es que ARM, ellos lo ven que es mucho más fácil meter instrucciones que quitarlas. Entonces, Es mucho más fácil escribir código que eliminarlo, efectivamente. claro, entonces cuando Intel, pues yo he estado mucho en IoT de Intel, pues estábamos sacando un montón de cosas, ¿no? Entonces hice cositas allí. El caso es que Intel intentó descalar abajo los microprocesadores para poder tener microprocesadores baratos que se pudiesen meter como en cualquier dispositivo para intentar hacer un poco la competencia ARM en IoT. No pudo ser, al final cancelaron todos los proyectos, todas estas placas como el Arduino 101, que Intel hizo animaladas muy grandes. Metimos dos microchips, dos microcontroladores en paralelo, uno corriendo x86 y otro de una instrucción, de un sistema de instrucciones de una empresa que Intel había comprado hace 10 años o algo así. El caso es que para intentar compensar, pues se montaba una estructura muy complicada en el que al final tenías dos microcontroladores corriendo en paralelo, en el que se intercambiaban en un bus datos, una locura. ARM ya lo tiene todo solucionado, no les hace falta ir para abajo. Ya tienen pues sus micros en los que puedes cortar. ARM empezará a meter y al final lo que necesitas es más silicon. Metes más sílice y tienes más capacidad de proceso. Entonces, eso es tal como lo ven ellos, que es muchísimo más fácil crecer que ir para abajo. A largo plazo, a ver, la ventaja que hay en Intel es que ya tiene mucho camino recorrido, ¿no? Por gran potencia de computación, han encontrado todos los tricks que se pueden hacer para conseguir rendimiento. No quiere decir que ARM no los siga encontrando. ARM hay que pensar que tampoco es una empresa muy grande, porque si tú miras el nivel de volumen y el negocio, ARM no deja de ser un diseñador que vende sus diseños y luego otras empresas hacen algo con ellos. Entonces, Intel es la fábrica. Intel fabrica los chips de ARM también. O sea que, al fin y al cabo, tiene esas ventajas, ¿no? Yo tengo stock de Intel, AMD, Nvidia. Yo compro, yo veo que intento tener un poquito de cada sitio, ¿no? Pero el día de mañana a nosotros no nos hace falta la capacidad de proceso que nos dan estos microprocesadores en tu día a día. Yo solo miro mi escritorio y la capacidad de proceso que tengo aquí es de la NASA, absolutamente. Yo no necesito más. No, sobre todo porque las desperdiciamos descaradamente. O sea, tú miras cualquier software, el que tú quieras, me da igual bueno o malo, web, escritorio, lo que tú quieras. Miras ese software y miras el software de hace 60 años y dices, a ver, estamos desperdiciando potencia de proceso seguro por todos lados, porque no puede estar consumiendo tanto como consume actualmente. Y la realidad es que en granjas de virtualización, y Frank creo que coincidirá conmigo en esto, en el día a día la máxima es más memoria, más memoria, más memoria. Los procesadores están muertos de risa, literalmente. Sí. Y bueno, a veces también dependiendo de qué le metas, pero sí, es una de las cosas, además son de las cosas típicas que te viene gente y te dice, no sé qué, esto no me va muy bien, dame 4 gigas más de RAM. ¿Para qué? Has optimizado código, has mirado tal, has mirado siquiera si tienes tus índices en la base de datos bien hechos y tal. Las cosas pasan. Sin embargo, luego te piden procesadores y tú das, ¿qué quieres? 24 cores, 24 cores, toma para ti, todos tuyos. Pero es muchísimo, eso es bastante, ya se ha hablado bastantes veces de ese tema, ha salido, pero claro, es mucho más fácil irte al campo, me acuerdo que teníamos debía ser un Carrefour al lado en el estudio de animación, en Ilion, y me decía, no, antes que, vale, esto va lento, no hay problema, vamos a comprarnos más RAM al Carrefour de al lado.
Entonces acabas antes y no te rompes la cabeza tanto si usas más recursos que no si haces las cosas bien. Y yo entiendo que una empresa, incluso para una empresa, es mucho más barato, puede ser mucho más barato meterle más RAM a un equipo. Depende, porque esa curva es exponencial. Entonces, claro, en el momento inicial puede ser más barato, pero cuando llegas a la esquina de la curva exponencial, ahí ya o resuelves el problema de software o con mucho hierro vas a tener que meter para poderlo resolver. Efectivamente. Pero después también está otro tema, que es el de, sí, temas que realmente, por ejemplo, los lenguajes interpretados, Ruby, PHP, bueno, lo normal, pero sobre todo, por ejemplo, Ruby tenía fama de ser extremadamente lento. Tenía fama de ser extremadamente consumidor de memoria. También. Pero como siempre, la mala fama es difícil de quitártela, ¿vale? Las primeras implementaciones de Ruby fueron, en mi opinión, bastante malas en ese sentido, pero un Ruby actual yo no creo que sea... Ruby, solo Ruby como lenguaje, ¿eh? No hablo de framework por encima, no hablo de Rails, no hablo de ninguno de ellos. Pero Ruby como lenguaje no creo que sea tan malo a día de hoy, ¿vale? Que hay implementaciones del intérprete en mogollón de lenguajes, en el propio Ruby, en Java, en C, en Rust. La pregunta es necesario realmente optimizar ese tipo de lenguajes? ¿O si vas a optimizar, ya te vas a C, C++, Rust, algo que ya específicamente se hizo con la eficiencia? Claro, el problema son las modas, como siempre. Si tú pones de moda un lenguaje y toda la gente piensa que se puede utilizar para todo, acabas en situaciones en las que te pegas contra la pared porque resulta que ese lenguaje no es apto para eso que lo estás usando. Y esto no lo digo por Ruby, lo digo por todos en general. O sea, a mí no se me ocurre, pues yo qué sé, programar un software de contabilidad en ensamblador o en C. Antes me corto las venas. Pero vamos, que lo mismo pasa con los lenguajes interpretados, ¿eh? No creo que sean la solución perfecta para todo y hay casos en los que, pues yo qué sé, un ray tracer en JavaScript, ¿estamos locos o qué estamos haciendo? Gracias, Manolo. Te muestro el que tengo, el que hice hace unos años. Pero, por ejemplo, hay que pensar que nosotros estamos montando una fábrica nueva, ¿no? Entonces, me han dicho, ¿quieres meter un rack con servidores? Venga, vamos a meter un rack con servidores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué servidores quieres? Scrapalia.com por 1.000 euros. He comprado como 8 servidores del PowerEdge 7 T710. Por eso... Y son 128 gigas de RAM cada uno. 128 gigas de RAM. Consumen, pero me ha costado menos que un ordenador de escritorio comprar todos los servidores que yo necesito. Bueno, alquilarlos, porque eso no los has comprado o son alquilados por X meses. Hombre, son comprados. Son comprados. En Scrapalia puedes comprar por 150 euros servidores de altísima, servidores. Pero después tienes que pagarlo claro, pero estás comprando para local. Para local. Sí, porque en la fábrica yo tengo máquinas que pues hacen un montón de proceso. Y entonces en vez de descargarlo a la nube, por lo que yo pago en un mes de AWS, compro todos los servidores y pago toda la electricidad para todo el tiempo del mundo. Entonces, en este momento, pues tengo un montón de Xeon 5500 que no tengo uso tampoco para todo lo que hemos comprado. La verdad es que se nos ha ido la olla. ¿Sabes? Lo típico del eBay que dices comprar. Y mi socio estaba, bueno, venga, hay otro más. Mira los HPs esto, venga, mete otro servidor. Y nos costaban los servidores que hace años, pues ese servidor valía 2.000, 3.000, 5.000 euros y 150 euros. Entonces, a ver en qué estado están. Pero son servidores, no pueden durar 10 años como pueden durar 20 años. Sí, el tema es que... Si los tratas con cariño te van a durar. A ver, lo que pasa es que son como, pues no sé, 4 o 5 generaciones atrás. Pero son consumibles. Para mí es un consumible. Claro, pero por eso te digo, depende del caso de uso, es más que suficiente. Si vas a levantar, pues yo qué sé, servidores web, vas sobrado.
Va a tener unos MongoDBs corriendo con NoSQL sirviendo un GraphQL. Sirviendo un GraphQL, ahí, bueno, ahí no sé, ya empezamos a tocar la curva exponencial, el límite No, de la no, curva yo creo que no, exponencial. yo creo que va bien, creo que va bien todavía. Y se A ver, conecta a una... Si, por ejemplo, te diese por montar virtualización, empiezas a tener problemas porque esos procesadores son tan viejos que no tienen los juegos nuevos de virtualización. Cierto. O si empiezas a montar cosas como compresión de lo que estábamos hablando antes, te pasa más de lo mismo. Pero para casos de uso como el que estás poniendo, son máquinas completamente válidas. Yo también tengo, ahora mismo, justo aquí al lado mío en casa, tengo 5 servidores en 3U, que de la misma generación que esa, exactamente la misma generación, y que ahí están y siguen funcionando y me siguen haciendo cositas. Claro, ahí tenemos la fortuna de Manolo minando Ethereum y Bitcoin. No creas, para eso sí que no sirven. No, pero estas máquinas, por ejemplo, sirven como repositorios de datos para las impresoras 3D, las impresoras, las máquinas industriales que solicitan un fichero cada 4 horas. Oye, dame un fichero. Y cada segundo envían un reporte de estado. Oye, esta es mi temperatura, esto es lo que estoy haciendo, estoy en esta cama, toma una imagen. Entonces, realmente la capacidad de procesamiento, yo si tuviese que haber hecho esto hace 10 años, pues me gastaría una enorme cantidad de dinero pues en servidores grandes. Y estos servidores son exactamente lo que compraría en su momento. Entonces, no es lo más sexy, pero quiero decir que ya no es tan necesario. Yo en AWS, cuando necesito más potencia, le doy al botón, cambiar la instancia y dame un micro más potente y ya está. Entonces, cuando necesito proceso, va allí. Obviamente no vamos a hacer AI, inteligencia artificial en ellos. Claro. De hecho, has tocado así de refilón algo que hemos tocado ya varias veces hoy y que además es uno de mis proyectos locos pendientes, que algún día lo haré. Y es que claro, si empezamos a hablar de sistemas de ficheros distribuidos, estilo Ceph, estilo los otros que existen, y empezamos a hablar de máquinas de baja potencia, estilo los ARM, si buscas una plaquita ARM de estas baratas que tiene un conector SATA y compras un disco SATA medianamente barato, pues te puede salir el conjunto, te puede salir sobre los 100, 110 euros, una cosa así. Coges esos 100, 110 euros y lo multiplicas por 50 y tienes un almacenamiento distribuido bastante interesante por un precio realmente irrisorio y con la capacidad de, si se me rompe uno, me da igual, me gasto otros 110 euros, tiro la placa y el disco duro y pongo otro. Por 100 euros te puedes comprar chatarra Intel que te da más rendimiento que ARM. Me da la impresión. No sé. En un sistema distribuido no lo tengo tan claro, porque ten en cuenta que tienes una placa dedicada solo para un disco. O sea, tienes una placa de ARM en exclusiva para tratar con un disco y con la transacción en red. Y al tener eso multiplicado por N1000, no lo sé. Es un experimento que yo quiero hacer y que todavía no he hecho, pero... Estoy con Manolo. A ver, tú si tienes un micro Intel te va a consumir un consumo. Va a tener... Ese es otro tema, El tema del consumo. Estas máquinas, yo estoy pensando que la salida de aire irá al calentador para calentar la impresora 3D por dentro, porque de esos, no sé, 1000 vatios, 2000 vatios, eso me va a dar mucho calor. Ya me ahorro dinero en el aire acondicionado de las máquinas. O sea, vas a revolucionar el diseño de las fábricas de las impresoras 3D mediante ese uso reuso de la calor, ese sistema de entropía. Sí, el rack interno de la máquina lleva unas canalizaciones que llevan el calor dentro, que es donde lo quiero. Nosotros imprimimos en unas piezas en metal y ese calor a mí me es útil. en vez de tirarlo fuera, lo tiro perfectamente, es eficiencia pura y dura, es así, no queda otra. O sea, me parece normal. Vivimos también en una época de eficiencia, pero no sé hasta qué punto esa eficiencia se vuelve contra nosotros muchas veces, cuando tenemos picos y tenemos todo ajustado para un volumen justo de datos o justo de necesidad, y cuando nos viene un pico encima, entonces no podemos asimilarlo. Puede ser un pico de trabajo, puede ser un pico de incidencias, o puede ser un pico de volumen de usuarios o de necesidades. Puede ser... Ahí está el trabajo de la ingeniería.
Hombre, el ver El invisible cómo- trabajo de la ingeniería muchas veces. Efectivamente. Hombre, tienes las instancias estas de AWS que salen muy baratas porque simplemente te avisan, creo que lo habíamos mencionado, que avisan Sí, sí, cada 2 minutos antes. Entonces, ese tipo de servicios yo creo que irán a más. Si al final todo es de usar y tirar, todo el código arranca y para, al final alquilarás segundos de ejecución en vez de alquilar máquinas o no Sí, sé. pero Claro, bueno, volvemos a lo de siempre. Con lo Todo cual, de depende. alguna manera, volvemos. Perdón. Perdón. Con lo No, cual, de alguna manera, volvemos al mainframe. Volvemos sí, al claro. mainframe. Y volvemos a lo de todo depende. Al final, fíjate, ese flujo de jugar con los picos y demás, suponiendo que tienes un negocio que es propenso a picos, pero imagínate que tienes un negocio súper estable, que no tienes picos, que tu previsión de clientes va a ser la misma y que tu previsión de clientes va a ser la misma 4 años. Te compensa más comprar máquinas y instalarlas en tu CPD que irte a Amazon y estar jugando con ellos a te pongo o no te pongo. no sé si Haciendo los números salen. No sé si existen esos tipos de negocios que no tienes picos de... Sí, pero hombre, bueno. sí, yo creo que existen. Yo Depende creo que también. sí, además Por bastante. la parte, No creo que lo por lo que a mí usual se sean los refiere, bueno, en mi empresa tenemos un negocio así, tenemos un tráfico bastante estable, bastante predecible y bueno, sí, alguna vez se produce alguna situación extraña, pero en general no requiere de la capacidad de reacción que te proporciona, por ejemplo, el cloud, ¿no? Ujú. Sí, yo tampoco tengo ninguna necesidad hoy día de reaccionar. Pues tengo capacidad de computación de sobra para, no sé, si ahora multiplican por 100 los usuarios, yo seguiría igual. Claro, y ya te digo que no son tantos los negocios que de un día para otro, literalmente de un día para otro, multipliques por 100. Tú tienes una curva en la que vas subiendo, vas bajando y tener una rotura de esas de multiplico por 100 es que, pues, Black Friday. ¿Vale? Eres un negocio de venta, tienes un Black Friday y te rompe, ¿vale? Bien, vale. Yo esto sí lo he vivido. Dime. Sí lo he vivido porque cuando yo trabajé en un buscador de internet que hacíamos buscador de vídeo, entonces hacíamos vídeo y era como Google Vídeos, pero se llamaba Blinks. El caso es que nosotros cuando hacíamos una release, nosotros hacíamos totalmente publicidad. Hacíamos muchísima publicidad. Salíamos en los medios, salíamos en el The Guardian o salíamos en el New York Times. Y en ese momento se producía un pico brutal. Uh-huh. Y al hacer vídeo, lo que sucedía es que entraba la gente, hacía una búsqueda y miraba, ¡ay, qué bonito que puedo buscar por gatos! Y luego instantáneamente salía el segundo pico. Y el segundo pico es cuando la gente descubría que no teníamos límite a los vídeos adultos. Y entonces, claro, nosotros llegábamos pues a lo mejor a los 10 millones de usuarios al mes, cosas así, en el que había un uso muy intensivo y cada vez que salíamos en prensa veíamos exactamente eso. Cuando hicimos la salida en las televisiones inteligentes, se hizo un acuerdo con Samsung, Samsung lo metió en sus teles. Claro, era una forma de tener contenido adulto en tu televisión. En ese momento se veían unos picos brutales de datos, ¿no? Y nosotros teníamos varios CPDs que gestionábamos nosotros con nuestras propias máquinas, con todos nuestros servicios y sufríamos. Muchas veces sufrimos, hicimos lo típico de, sabéis que es mucho más rápido, no se puede competir en transferencia de datos o en un camión en una autopista a 120 kilómetros por hora. Si quieres transmitir muchísimos datos, sacas servidores, los metes en un camión y los mandas. Pues nosotros estuvimos meses intentando transferir las toneladas de vídeos que teníamos de Europa a Estados Unidos y al final lo que se hizo fue enviarse todo por avión. Y arreglamos... O sea, esa leyenda urbana es real, existe. O sea, realmente tú puedes dar fe de que existe, de que os salió más barato. La transferencia de datos fue no solo barato, sino que es que
estábamos sufriendo para obtener todo, para hacer toda la transferencia completa. Al final, el administrador de sistemas se cogió un avión, metió todo dentro del avión y se lo trajo. Fue muchísimo más barato, pero no, también estamos hablando de hace 15 años. Estamos hablando de hace 15 años. Yo creo que a partir de hace 10 ya no habría sido. Aunque el ancho de banda... Pero imagínate que te quieres llevar YouTube. No sé cómo se puede hacer eso. No estamos hablando de piensa que Amazon tiene un producto literalmente que es tiene eso. Para llevarse tus datos en bloque, porque es mucho más rápido así. Claro, estamos hablando de eso. O sea, no sé si es por velocidad o por seguridad. Igual es por seguridad. Puede ser. No creo, porque ten en cuenta que esa máquina habla de teras y de petas. O sea, son máquinas súper gordas. Para cuando tienes que enviar eso, pues un peta de información, vale. ¿Qué comunicaciones tienes? ¿Qué tienes? ¿10 gigabits de Ethernet contra el mundo? Si no tienes 10 gigabits de Ethernet contra el mundo, es mucho más rápido hacerlo así. Claro, y nosotros estamos sirviendo esos datos. Tampoco podemos estar ocupando la línea también. Haciendo esa transferencia. Entonces, al final, al principio intentábamos hacerlo de manera un poco más inteligente, ¿no? Pues enviamos la información esta, no sé qué. Pero también estábamos haciendo mucho visión artificial en el otro lado. Entonces, llegó un punto en el que fue, mira, que se venga Matt con los discos duros y ya nos arreglamos así. Y se pagó un billete, metió las máquinas, se las trajo, las metimos, se copió todo y fantástico. La verdad es que... Y yo al principio pensaba que era un chiste, pero en cuanto fue totalmente efectivo. Llega un punto en el que hay una cantidad tan grande de datos que es la forma más fácil. A ver, nosotros teníamos el CDN, la Content Delivery Network, todo integrado, pero aún así queríamos hacer esa transición, esa mudanza de datos. No sé cómo será hoy día. La verdad es que no estoy un poco desconectado de esa gran escala de datos, ¿no? Es un poco más... Yo creo que el ancho de banda ha bajado el precio bastante y se ha aumentado la capacidad bastante, pero también los datos y las resoluciones de los vídeos, porque al final, aparte de los vídeos, no sé qué otro tipo de datos puede haber para transmitir. Que ocupen eso, porque, no sé, ADN... Carlos, que trabaja en un centro científico, ¿vale? Donde hay investigaciones. Sí, está pensando en ADN o algo así, sí. Claro, ahí las cantidades de datos son absolutamente brutales. Y ya te digo que ellos sí que tienen de troncales de salida varias líneas de 10 gigabits. Porque las transferencias de datos son brutales. Lo último que me hablaba era de que iban a montar un sistema nuevo que necesitaba tecnología que ni siquiera se había creado aún a día de hoy. Ya, no. Me imagino, porque sí, aparte del tema científico y todo eso, requiere unas capacidades de almacenamiento brutales. Aunque, bueno, ahora mismo también, no sé, llegamos a un punto en que los anchos de banda han crecido tanto, todo se ha disparado comparado a hace unos años. Creo. No lo sé, tú piensas que un secuenciador genético, un cacharro que, yo qué sé, un microscopio electrónico de esos hiperpotentes, tienes que sacar tramas de vídeos en tiempo real a súper altísima resolución. Y ahí el ancho de banda, estamos hablando de cosas de eso, de 100 gigabits por segundo para arriba. Ya. No, es una barbaridad. Son escalas que realmente nosotros tampoco podemos pensar mucho, no está en nuestro día a día. De hecho, si la base de datos en cierta empresa que conozco, que es bastante, que mueve bastante, la base de datos de producción la base de datos de producción que usan es de 3 megas. 3 megas. Porque solamente son resultados de tests. De pruebas de sus productos. Y solo se graban los resultados finales. No se graba el resultado inicial solo. Así que la base de datos de producción... En una SQLite, en una RM, ¿verdad? No. Es una empresa, además es una empresa de ingeniería, es una empresa de fabricación. Lo que pasa es que este software para hardware. Pero bueno, tampoco vamos a dar muchos datos. Tampoco vamos a dar muchos datos hoy acerca de esos temas. No,
es interesante porque creo que también todos pensamos un poco en cloud y todo eso, pero claro, es muy barato ahora tener cosas on-premise. Cuando todo el mundo está en cloud, se dan cuenta de que on-premise es decir, hay un mantra que es el mantra de on-cloud y de hecho un directivo de la empresa en la que estaba antes, cuando me dijo que no, tú antes trabajabas en on-premise, me dijo no. Y pasé a trabajar en on-cloud durante 1 año y medio y me volví a cambiar ahora a on-premise más o menos, es más bien IoT. Cloud is dead. La nube está muerta. Ya no se va a volver a la nube. Ya no se va a volver a on-premise. Eso es una frase muy dura para decir. Yo creo que, o muy, muy exagerada. Nunca se puede decir eso. Incluso ahora mismo. Pero tú piensas que es una parte política. Tú tienes unos directivos que acaban de entrar a una empresa. ¿Y qué hace un directivo cuando entra en una empresa? Cambiarlo todo. Entonces, tú tienes el directivo anterior, lo ha hecho todo mal. Siempre lo hace todo mal. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú entras en una empresa que tiene todo en el cloud, todo al premise. Y si entras en una empresa que está todo en premise, tiene que irse todo al cloud. Es así. Y así es como tú, como directivo, te llevas tu incentivo anual. Y o sigue eso. No es exactamente así, pero se parece mucho. ¿Vale? Hay una parte que es así. Después hay otra parte que sí que es cierto que hay directivos que realmente lo destruyen todo y hay otros que realmente sí que hacen cosas buenas. O sea, hay muchos temas políticos y de egos que eso va a dar para otro capítulo. Así que creo que vamos cortando por hoy y vamos terminando por hoy. Y os encomiendo, bueno, hemos sido aquí Sergio, Manolo, Fran y Manel y os encomendamos a seguirnos en el próximo capítulo de La Vieja Guardia y ha sido un placer. Y, yo antes de cerrar del todo, si me permitís un momento, tengo que agradecer porque hemos tenido, en mi caso he tenido unos patronos, Juanjo y Yoba, que han patroneado el micro con el que estoy hablando hoy y que se escucha bastante mejor que otras veces. Gracias, Juanjo. Nuestro patrón. Ya tenemos patrocinio, pero sí, qué pasada. En el próximo capítulo hablaremos del Patreon y y por cierto, estamos en iTunes, así que estamos en iVoox. Gracias, Fran. Y muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Chao.